Buenas noches a todos. Me da mucho gusto darle la bienvenida de parte del Instituto Teológico Internacional, como cada miércoles, que nos reunimos para estar estudiando las Sagradas Escrituras, y esta noche pues me toca a mí compartir con todos ustedes el capítulo 20 del libro de Hechos. El libro de Hechos para mí es un libro preferido, uno de los preferidos, uno de los tantos. Es un libro histórico, pero es un libro que me encanta por todos los relatos que tienen relación con los viajes misioneros de Pablo, con su ministerio, con tantos otros ministros que se mencionan en los diversos capítulos. Ya van muy avanzados y esperamos que este día, en esta noche, pues podamos compartir y edificar nuestro espíritu con este capítulo 20. Voy a hacer una oración para iniciar, hermanos, si me acompañan, por favor. Te damos gracias, Padre, por la bendición de poder estar aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos das revelación, nos impartes sabiduría y nos transmites el entendimiento espiritual que necesitamos todos tener de tu palabra. Te damos gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo. Te pedimos que en cada hogar que ha encendido su pantalla para estar reunidos en este estudio, pues llegue tu palabra que sacie el espíritu, el hambre y el corazón de cada uno de mis hermanos, y a mí me dé sabiduría para compartir lo que tú me has dado en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, me voy a ir rapidito, hermanos, porque tenemos bastante que ver y bastantes temas que abarcar. Vemos que el capítulo 20 de Hechos nos dice en las Biblias que hay varios subtítulos. Dice viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, visita de despedida de Pablo en Troas, viaje de Troas a Mileto y discurso de despedida de Pablo en Mileto. Estos son los subtítulos que aparecen en las Biblias generalmente, pero en esta noche pues vamos a ir dando ocasión a algunos versículos que me llamaron la atención y que creo que son importantes que nosotros pongamos enfoque en ellos. Vamos a empezar precisamente a resaltar este pasaje desde los versículos 1 al 3, en donde dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Fíjense cómo ahí dice después. Esa es la primera palabra que aparece. En el versículo 2 vuelve a decir: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, nuevamente hace mención de exhortación, con abundancia de palabras llegó a Grecia. Y en el versículo 3 vamos a ver el tercer después. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, entonces Pablo, después de todo esto, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y pues bueno, dice aquí estos primero, segundo y tercero después que ya mencioné, dice que para exhortarles con abundancia de palabras, y luego también menciona que pues había estado tomando varias decisiones después de todos los acontecimientos del alboroto. El alboroto ya sabemos que se trata con relación a lo que pasó en Éfeso. Mi esposo la semana pasada estuvo con ustedes compartiendo acerca de el templo de la diosa Diana de los Efesios, y dice que había allí un platero llamado Demetrio. Este platero reunió a los obreros del mismo oficio con el fin de concientizarlos de la riqueza que este oficio les dejaba y de la labor de persuasión que Pablo estaba haciendo en casi toda Asia, apartando, dice aquí, a muchas gentes. En Hechos 19, 8 y 9 dice, discutiendo y persuadiendo, siempre era la labor que Pablo hacía acerca del reino de Dios. Este negocio se estaba desacreditando.
el templo de la gran diosa Diana, decía este platero Demetrio, será estimada en nada y comenzará a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Obviamente que esto los llenó de ira y confusión, y unidos arrebataron a Gallo y Aristarco, que eran acompañantes de Pablo en ese entonces, macedonios, compañeros de Pablo. Características del templo. Vamos a ver algunas características históricas que nos dan pues una semblanza de lo que en aquel entonces era este templo. Dice que era considerada una de las 7 maravillas del mundo, que está apoyada sobre 127 pilares con 60 pies de alto cada una, decorados con grandes esculturas. Era historia perdida hasta que fue descubierta en 1869 y su altar desenterrado en 1965. Era considerado como el epicentro de la adoración de aquel entonces. La imagen de Artemisa o Diana era una imagen grotesca. El templo de Artemisa también fungía como un banco de los principales del mundo antiguo, donde los mercaderes, reyes e incluso ciudades hacían depósitos y en donde su dinero podía mantenerse, entre comillas, seguro bajo la protección de la deidad. En Hechos 19:26 dice que la persuasión de Pablo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, ocasionó todo este alboroto. Notemos que la oposición de Demetrio y los otros fabricantes de ídolos fueron grandes cumplidos a la efectividad del trabajo de Pablo en la región. Imagínense ustedes toda esta escena que fue un hecho real, al apóstol Pablo compartiendo acerca del reino, las buenas nuevas de salvación, llevando el evangelio por todo el continente, llegar a Éfeso, hablar acerca de las buenas nuevas que se encuentran en el evangelio y cómo esto detonó en este gran alboroto que ni siquiera Pablo tuvo planeado, ni siquiera él tenía la intención de terminar con toda la mercadería de la diosa Diana, sino que cuando el Espíritu Santo opera, y siendo Pablo un instrumento poderosísimo en las manos de Dios, pues obviamente que las circunstancias de toda esa ciudad fueron sacudidas y la adoración que tenían hacia esa diosa terminó, sin que fuera el enfoque del apóstol. Dice que Pablo obviamente no había diseñado esta campaña para cerrar el templo, ¿están de acuerdo? Él solamente llevó a cabo la obra del Señor. Cuando la gente venía a Jesús, de forma natural dejaban de adorar a Diana y de comprar santuarios asociados con el templo. Vamos a leer algunas conclusiones que les puse aquí. Dice, el cristianismo debería afectar la economía no solo en el ámbito personal, sino comunitario, aunque este efecto no siempre será bienvenido. El negocio de los santuarios había decaído por la obra, fíjense muy bien, transformadora de Jesucristo. Qué manera de penetrar a todo ese santuario, a toda la gente que estaba perdida, creyendo que ellos podían confiar en una estatua hecha por manos humanas que, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, oídos tienen, mas no oyen. Imagínense estar tan perdidos como casi muchos de nosotros estuvimos en algún tiempo, también venerando y honrando imágenes que nada tienen que ver con el poder de Dios y realmente con una fe genuina que hoy podemos testificar y estar contentos y gozosos de saber en quién hemos creído. Entonces dice que esto sucede una y otra vez cuando Jesús hace la obra. Yo quiero que ustedes guarden eso en su corazón y que siempre estén convencidos de que la obra no la podemos hacer nosotros en un ámbito natural. La tenemos que hacer investidos por el poder del Espíritu Santo y entonces vamos a ver la gran cosecha y la transformación y el impacto que tienen cuando realmente la obra es hecha por Dios. De hecho, narra la historia también el hecho y el testimonio de un oficial llamado Plinio, que escribió una carta
a otro oficial llamado Trajano, describiendo cómo la gente ya no asistía a los santuarios paganos. Dice que ya no asistía a los, perdón, pero es que se me perdió la imagen, ahorita me pongo otra vez. No sé por qué se empezó a saltar. Aquí está el mouse. Pero ahorita, permítame un momentito. A ver, Alex, pasa por aquí. Ahí exacto. Pero ¿por qué se saltó? ¿Me la pones en grande, por favor? La están viendo, ¿verdad? ¿Ustedes? Donde aparece este globito. Sí. Sí. Ajá. Sí. Dice que... Sí se ve. ¿Sí? Como la gente ya no asiste a los santuarios, estábamos viendo toda influencia. Les voy a leer algo que dijo Spurgeon y dice, desearía que el evangelio afectara al comercio de Londres. Me gustaría que pudiera. Hay ciertos comercios que necesitan ser afectados, necesitan ser reducidos, no por una ley de parlamento. Nosotros no podemos pelear esa batalla solos, pero que llegue a su fin por la difusión del evangelio. Esto era lo que decía Spurgeon. Dice, no tengo fe en ninguna reforma que no llegue a través del cambio de los corazones de los hombres. Fíjense qué importante todo lo que Spurgeon resalta. Dice que él no quiere cambios que sean promovidos humanamente, sino el verdadero cambio y transformación que Dios puede hacer. Y dice, no tengo fe en ninguna reforma que no llegue a través del cambio de los corazones de los hombres. Y bueno, seguimos tratando estos temas de este capítulo 20 y dice, sino que también el templo de la gran diosa, decía Demetrio, sea estimada en nada. Él estaba muy enojado porque pues era ahora sí que las vías de su negocio, las vías de su ganancia, de su subsistencia. Entonces dice que Demetrio era muy astuto en su forma de dirigirse a la multitud, primero apelando a su interés financiero y luego a su orgullo cívico. ¿Cómo se atreve, decía Demetrio, Pablo, a insultar y a menospreciar nuestro gran templo? Y luego él también decía que todo el mundo lo hace y el mundo entero, que según él eran personas que seguían y que adoraban a esa deidad. Y bueno, sabemos que muchas veces el hombre ocupa estos argumentos que suelen ser poderosos, pero no elocuentes. En Hechos 19:37 dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Esto lo estaba diciendo un escribano que especificó que Pablo no había blasfemado en ningún momento contra la diosa Diana. Pablo estaba totalmente entregado y enfocado en una campaña a favor de Jesús. Y ese enfoque le permitió pues seguir haciendo esa obra sin distracciones, sin obstáculos y dejando pues todas las consecuencias y todas las situaciones en manos de Dios y Dios haciendo esa transformación. Él nunca deseó ni se ocupó de una campaña en contra de todo lo demás. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Tomando en cuenta la actitud romana de controlar con fuerzas tales desórdenes civiles, las cosas estaban saliendo fuera de control. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, como veríamos en un principio, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, dice, con abundancia de palabras. Y yo quisiera en esta noche, pues que nosotros tengamos la oportunidad de leer y de aprender algunos elementos
que tiene que tener una exhortación bíblica, porque cuántas veces hemos escuchado, un líder me exhortó, o cuántas veces nosotros nos hemos atrevido a exhortar a algún hermano. Entonces yo creo que la Biblia es muy clara y que vamos ahorita a tener la oportunidad de que yo les comparta algunos otros pasajes en los que diferentes personajes de la Biblia se dieron a la tarea de dar diferentes exhortaciones en diferentes situaciones, con diferentes propósitos, y que a través de esto aprendamos lo que realmente es una exhortación bíblica. Dice en primer lugar que es inclinarse con la intención de dar un mensaje, fíjense ustedes, en primera profundo, asertivo, intencional, edificante. Luego dice, creando un ambiente adecuado con la o las personas ante quienes se dará dicha exhortación. Después, tercero, llamar cerca. En este caso habla de los discípulos, los invita con el fin de, o habla también de líderes de la iglesia. Todo dependiendo a quién se quiera presentar la exhortación, es el caso que se va a presentar a la gente que cada uno de nosotros podamos invocar. Consolar. También tiene el efecto de consolar, de dar aliento, de dar ánimo, de confortar, de emitir consuelo y en algunos casos amonestar con una dosis de exigencia, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Entonces yo creo que esto pues nos está dando pautas muy importantes y elementales para hacer una exhortación bíblica. Y vamos a ver algunas exhortaciones que vienen en diferentes pasajes de la Biblia, como en el caso de Juan el Bautista en Lucas 3:18. Él era, como todos sabemos, hijo de Zacarías, ya sabemos toda la historia, que Zacarías se queda mudo cuando el ángel le dice que va a tener un hijo. Y bueno, dice aquí que era hijo de Zacarías y que él, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Y dice que entonces, al ver que Juan el Bautista estaba predicando el bautismo del arrepentimiento, varios tipos de personas llegaron a hacerle preguntas. La gente le preguntaba qué tenían que hacer. Y entonces él les contestaba, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Los publicanos también llegaron delante de él y le preguntaron, y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y unos soldados también le preguntaron y le respondió, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces, Juan estaba dando diferentes exhortaciones a diferentes grupos de personas, en este caso publicanos, la gente de la sociedad y también a soldados, y los enfoca precisamente a tratar la debilidad que cada uno de estos grupos tenía. Con estas y otras muchas exhortaciones, como preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, haced pues frutos de arrepentimiento, anunciaba Juan el Bautista las buenas nuevas al pueblo. En Hechos 2:40, Pedro en Jerusalén y con otras muchas palabras testificaba y dice que exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Era una exhortación que Pedro estaba haciendo a sus oyentes en Jerusalén. Bernabé en Antioquía, en Hechos 11:23, dice que cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, así como se ve la fe y se manifiesta, también la gracia se ve y se manifiesta, y dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé y Pablo en Listra, Iconio y Antioquía
dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, fíjense bien a qué les exhortaban, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense qué exhortaciones tan profundas, qué mensajes tan asertivos, edificantes, llenos de dirección, llenos de amor, de calidez, de sabiduría, de aliento, de ánimo, porque pues yo imagino que recibir estas exhortaciones de ser salvos de esta perversa generación o exhortarles a que permanecieran fieles al Señor y exhortarles y decirles, ¿saben qué? Que es necesario que permanezcan en la fe, aun cuando todos vamos a estar atravesando por diferentes tribulaciones y algunas pruebas. Entonces, también vemos en unos capítulos en donde la tempestad en el mar, está Pablo en una embarcación con un centurión y soldados romanos y dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña que creo que se llama Euroclidón, habían perdido toda esperanza de salvarse. Entonces, imagínense el momento tan extremo y tan angustiante que ellos estaban pues viviendo en ese momento, porque yo no sé si a ustedes les ha tocado la oportunidad de enfrentar una tormenta en el mar, pero yo no me la quisiera imaginar bastante, ya he tenido con verla en pantalla grande y ahí grito y me sumerjo en los nervios y en la conmoción, imagínense en vivo y a todo color. Pablo los exhorta y les dice, habría sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Anímense, o sea, le hemos pasado muy mal, ha estado terrible esta situación, porque pues sí, estaban pensando que iban a perder su vida, pero les dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hechos 27:33. Imagínense, pues el poder que tenían estos grandes hombres para hablar de parte de Dios un mensaje tan exacto, tan profundo y tan dirigido a todas esas diferentes ciudades, diferentes tipos de personas y el ánimo, la exhortación, la dirección o aún pues la reprensión para ubicarlos en una actitud y en una conducta correcta. Dice aquí también, yendo ya más adelante en nuestro capítulo 20, que dice aquí en el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y bueno, ya sabemos que ahí sucede la catástrofe de Eutico, que se queda dormido porque Pablo disertaba largamente. Y yo quisiera, pues, que nosotros nos ubiquemos porque dicen los historiadores que el discurso que estaba dando Pablo duró cerca de 6 horas aproximadamente, porque él sabía que ya iba a salir y que le iba a ser imposible regresar. Y habla aquí de que iban reunidos los discípulos para partir el pan. Quisiera, pues, que nos centremos en este hecho tan hermoso en el que sabemos que ellos lo celebraban en ocasiones, sabemos que en algunas iglesias hoy en día también se celebra una vez al mes, en algunas otras cada 8 días,
y que esto contiene una enseñanza de salud y plenitud que deberían estar conduciendo al cuerpo de Cristo a la sanidad no solo espiritual, sino también a la sanidad emocional y física. Les digo esto, hermanos, porque no estoy yo descubriendo el hilo negro. Ya sabemos que hay varias posturas también con relación a la sanidad. Sabemos que hay quienes dicen que algunos se postulan a decir que las enfermedades vienen de parte de Dios. Otros dicen que Dios solamente las permite en nuestra vida. Hay creyentes que creen que Dios puede sanar porque Dios se presenta como nuestro Dios Rafa, nuestro Dios sanador. Dice que todos los creyentes, obviamente, hemos tenido que lidiar con el dolor emocional. Por eso hay también libros que hablan de heridas del alma y que algunas veces esas emociones, si no son sanas, podemos derivarlas a alguna enfermedad física. Se derivan en traumas emocionales que no se han sanado, que no se han tratado, que no nos hemos dado el tiempo para ir al Rey de Reyes y Señor de Señores y pedirle su intervención en nuestra vida, porque también hay muchísimos pasajes de donde nosotros podríamos sustraer información tan importante como es el caso del hijo, del hijo pródigo, pero no del que está sumido con heridas y que llega el buen samaritano a levantarlo del pozo, a limpiarlo, a vendarlo, a poner aceite en sus heridas. Y eso es realmente una semejanza que se hace con relación a la actividad que el Espíritu Santo ocupa hacer en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Nosotros tenemos quien nos pueda sanar de todas esas heridas del alma, de todas esas heridas. A lo mejor tú has sufrido heridas muy fuertes con relación al rechazo, con relación al abandono, con relación a otro tipo de heridas que pueden ser también fomentadas a través de hechos o de palabras, como es el abuso con palabras violentas o también con golpes y heridas físicas. Hemos visto últimamente en las noticias cómo se nos ha hecho mucho énfasis en algunas mujeres que sufrieron este tipo de maltrato en su niñez, fueron abusadas por padres que a su vez también venían de generaciones de abuso verbal, emocional, físico, y cómo esto ha deteriorado la vida de cada uno de ellos y sus generaciones junto con ellos. Vimos hace poco, no recuerdo, perdónenme porque no recuerdo exactamente de dónde era esta mujer que dejó a su bebita sola, desprovista de todo cuidado, de todo alimento. Pues obviamente era una bebé que tenía que necesariamente ser cuidada por un adulto y ella pues decidió dejar a la bebé sola, desprovista de todo cuidado y se fue, según ella, a disfrutar de unas vacaciones de 10 días y al regresar obviamente esta pequeñita había muerto. Entonces, pues necesitamos acudir al Señor, necesitamos darnos el tiempo de darnos cuenta con qué estamos batallando en nuestra alma y pedirle intervención divina para que Él nos sane y quite toda raíz, si es de falta de perdón, si ya nos ha llevado a la amargura, si esa amargura está empezando a detonar alguna enfermedad física, pues es algo inminente que nosotros podamos recibir ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Dios Rafa, del único que puede penetrar a lo más recóndito de nuestra alma. Entonces, pues muchas veces nos hemos dejado robar algo que le costó tanto, tanto sufrimiento, tanto rechazo, tanto dolor a Jesucristo, cuando Él estuvo dispuesto a dar su vida
no solamente para darnos la salvación eterna, sino también para redimir nuestro cuerpo de la enfermedad. Y todo eso lo podemos hallar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, hay cientos de testimonios de su ministerio enfocado a sanar a los enfermos y a los oprimidos. Eso lo dice Hechos 10:38. Y pues durante la lectura de los evangelios no me permitirán ustedes mentir que todos y cada uno de nosotros hemos visto cómo sanó a cojos, a ciegos, a paralíticos, a leprosos. Y vemos también en Isaías 61 que habla de la unción de Jesucristo y el propósito múltiple y maravilloso de su actividad. En Primera de Corintios 11, 27 al 30, si me quieren acompañar a leerlo, por favor. Primera de Corintios, ¿qué les dije? 11 de 11, del 27 al 30, dice, tomando la cena indignamente. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dice aquí que nos probemos y que no comamos ni bebamos indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí el que tal hace. Dice que la mala interpretación de las escrituras nos pueden conducir a creencias y convicciones erróneas. Sin duda alguna que todos como creyentes somos conducidos a una verdadera transformación en nuestros corazones, que son el asiento de nuestra manera de conducirnos. Y en Romanos 12:2, pues todos sabemos ese versículo de memoria en donde dice que renovemos nuestro entendimiento por medio de las escrituras. Y dice también, aprendiendo a abandonar nuestra manera vana y pecaminosa para crecer y madurar espiritualmente de tal manera que reflejemos a Cristo en Gálatas 2:20. Podemos participar de la cena del Señor sin generar condenación y culpa, porque hay veces que cuando se presenta la oportunidad de que nosotros podamos ser ministrados a través de esta celebración, a veces hay como un sentimiento de culpa en nuestro corazón y nosotros mismos a veces nos obstaculizamos como para no celebrar esa ceremonia, porque tenemos miedo de comer del pan y beber del vino si tenemos pecado no confesado en nuestra vida o decimos, no es que todavía no he tenido victoria en este pecado y yo creo que estoy participando indignamente. Ciertamente que Dios nos lleva en un proceso de santificación y de regeneración, pero tenemos que estar muy convencidos y saber que la justicia no es propia, sino que debemos considerar íntegramente lo que ya Jesucristo nos regaló a través de su gracia, que es su justicia. En 2 Corintios 5:21 dice, somos la justicia de Dios en Cristo. Jesucristo nos dio vida eterna y en Él somos plenamente justos y dignos.
no porque nos consideremos perfectos. Estamos siendo perfeccionados, pero ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar la perfección aquí en la tierra al 100%, sino porque Él, Jesucristo, es perfecto. El apóstol Pablo les estaba escribiendo aquí en Corintios, en el pasaje que acabamos de leer, específicamente a esta iglesia porque estaban participando de la cena del Señor con irreverencia en su vida, comiendo no para celebrar el cuerpo de Cristo y darle gracias por lo que Él había hecho por ellos en la cruz, sino comiendo solamente para satisfacer su apetito, como si fuera algún elemento de comida para saciar su hambre física, mostrando de esta manera pues una desconsideración por los demás porque no esperaban a sus hermanos e incluso dice que en algunas ocasiones emborrachándose. Primera de Corintios, si lo quieren leer, del 20 al 22. Primera de Corintios, perdón. 11. 20. Ah, sí, 11. Perdónenme. 11 del 20 al 22. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Y les dice, en esto no os alabo. Entonces, pues Pablo estaba dictando pautas muy específicas para que ellos pudieran tener los elementos de la cena del Señor de una manera digna, sin caer en estas maneras de menospreciar sobre todo lo que Jesucristo había hecho y de menospreciarse también unos a otros. Dice que la iglesia de Corintio participaba de los elementos como si fueran comunes o insignificantes. Imagínense, el pan, pues lo usamos para recordar cómo el cuerpo de Cristo fue desgarrado y el vino como un símbolo de su sangre. Imagínense comerlo sin pensar, sin tener realmente en mente el valorar lo que Jesucristo había hecho por nosotros, porque eso es lo que precisamente se busca cuando cada uno de nosotros podemos participar de estos elementos en nuestras iglesias o también en nuestras casas. Se limitaban a cumplir por hábito comiendo el pan y bebiendo el vino sin valorar el significado y poder que contenían estos elementos. Podríamos recordar al pueblo de Israel que se acostumbró a recibir el maná del cielo hasta llegar a considerarlo como algo sin valor. En Números 21:5, no sé si lo quieran leer, pero nos relata cómo ellos cayeron en hastío. Ya estamos hastiados de este pan del cielo, imagínense. Entonces, bueno, considerando todo esto que hasta ahorita hemos estado participando a través de las escrituras, yo quisiera preguntarte a ti, hermano, hermana, que estás aquí presente en esta hora, ¿de qué manera participas tú de la Santa Cena cuando se celebra en la iglesia? Y yo quisiera que cada uno de ustedes se conteste, no tienen que levantarme la mano, no tienen que decirme de qué manera ustedes lo llevan a cabo, simplemente es una reflexión, pero dice, participo de un ritual vacío. A veces nos llegamos pues a sentir tan, ¿cómo les diré? Tan habituados a participar de la cena del Señor que ya no le estamos dando realmente el valor que necesitaríamos estarle dando, un valor y un aprecio apropiados. Dice, participo probando si puedo sanar, porque he escuchado algunos testimonios de algunos hermanos que me han dicho que cuando han participado de la cena del Señor han sanado. Entonces yo participo para hacer la prueba a ver si es cierto.
O C, la veo como una tradición. O D, me falta conocimiento al respecto. Ahora otra pregunta. ¿Alguna vez has considerado qué podría ser verdad lo que la Biblia cita con relación a la sanidad física, emocional, implícita con la salvación? O a lo mejor te has dado por vencida y dices, pues yo voy a creer lo que me han enseñado y con eso me basta. No te has dado la tarea de investigar por ti mismo o por ti misma. No has ido a diferentes pasajes a investigar la raíz hebrea o griega, su significado, pedirle a Dios en oración revelación, al Espíritu Santo, que Él pues te revele la verdad que hay en medio de todo esto, porque sabes que yo creo que es necesario que cada uno de ustedes se den ese tiempo de profundizar cada vez más, porque yo sé que no es intencional, ni estoy ahorita deliberadamente exponiendo quizá a algún líder que no enseña acerca de la sanidad que podemos tener con en las manos de Dios y encontrarla ahí. Hay quienes de alguna manera, me imagino, inconsciente, eh, predican su postura y predican como si realmente Dios hubiera cesado con relación al poder que hay en Él para sanar nuestras enfermedades. Y como ustedes saben, nosotros, Alejandro y yo, pues hemos tenido la experiencia de estar en varias ocasiones con algunos temas relacionados a la enfermedad. En este caso que se ha tratado de Alejandro, pues yo me he visto en la necesidad imperiosa de poner mi fe en Dios, de pedirle que Él obre. Sabemos que Él es soberano, sabemos también que cada uno de nosotros tenemos ya predestinada por Dios una fecha y un día en el que vamos a dejar esta tierra para enfrentar en nuestra llegada a la eternidad a su lado, pero necesitamos tener en quién poder buscar esa sanidad que también sabemos que muchos de los que forman el cuerpo de Cristo hoy por hoy están padeciendo enfermedades muy graves que no les permiten tener pues la oportunidad de servir al Señor, de seguirlo conociendo, de cumplir sus propósitos. Y conocemos también lo que dice aquí, que la tierra ha sido sometida a juicio desde que Adán y Eva pecaron, que el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, tanto física como espiritual, son parte de esa sentencia divina contra del pecado, y que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que llevara el juicio que la ley demandaba por el pecado y también la enfermedad en la cruz. Es totalmente injusto que hagamos a Dios responsable de nuestras enfermedades. Con esto también, a lo mejor no conscientemente, pero desvirtuemos y minimicemos el propósito divino y el precio que Jesucristo tuvo que pagar. Jesús estuvo dispuesto a abandonar su sitio para hacerse hombre y padecer hasta la muerte y muerte de cruz. Podríamos pensar que Satanás nos ha engañado para que no encontremos en él salvación y sanidad. Sabemos que tenemos un tiempo de vida decretado por Dios, como les decía, pero la Biblia nos indica que muchos en el cuerpo de Cristo están debilitados por diferentes padecimientos de enfermedad, sin poder servir al Señor, sin poder disfrutar a su familia y algunos muriendo prematuramente. Vamos a ver aquí algunas conclusiones. Si tienes dudas y te causa controversia este tema, yo te animo a que estudies hasta que tú te convenzas de una u otra postura. Mantén un corazón dispuesto y abierto a que Dios renueve tu entendimiento a través de la investigación profunda y bíblica. La iglesia primitiva entendió con claridad el poder sobrenatural que tenía el participar con entendimiento de la obra consumada por Jesús.
La Biblia cita varios pasajes hablando de la participación continua de la Cena del Señor que se llevaba a cabo no solamente en las sinagogas, sino en reuniones en casas en donde participaban de la Cena del Señor. Y ahora vamos a pasar a uno de los últimos temas que tengo yo aquí programado para compartir con ustedes, que se encuentra en Hechos 20, 22 y 23, porque en los demás versículos pues habla de la caída de Eutico y de cómo Pablo se tiende sobre él abrazándole, les dice que no se alarmen, y Eutico se levanta sano y salvo, ¿verdad? Después se nos relata el viaje de Troas a Mileto, y yo quisiera que ustedes me acompañen a leer estos últimos versículos donde dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Si me prestas mi celular, por favor. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo, quiero leer también en la NTV, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y resalta aquí, uno sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 22, quiero que ustedes pongan atención, por favor. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y luego menciona, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. O sea, no hacía caso de esas revelaciones porque no estimaba su vida preciosa para él mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora se los voy a leer en la NTV y dice así, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. O sea que lo estaba confirmando a través de diferentes personas, a través de dones de profecía, menciona a Gabo. Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y luego menciona, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapazos y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán
y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y luego ya en el versículo 32 dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. En el 33 menciona, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Yo veo aquí, hermanos, pues obviamente lo que ya hemos leído. Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Yo veo aquí a un apóstol, a un hombre que sabemos cómo llegó al conocimiento del Señor Jesucristo, porque se nos narra en Hechos 9. Creo que ya obviamente todos ustedes son los que se hayan conectado en esta ocasión y que ya lo han leído en sus casas, que este pasaje ya es muy conocido por todos. Cómo Dios se revela de una manera tan sobrenatural a la vida de Pablo, cómo llama su atención, siendo que Pablo pues había tenido planes para seguir matando a los que estaban en el camino y yendo con cartas de poder y toda esta situación. Dios lo enfrenta y le dice, Pablo, dura cosa te das voces contra el aguijón. Y en ese momento dice que Pablo vio una visión, vio la luz y escuchó una voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento se cae del caballo y dice la historia que se levanta diciendo, ¿qué quieres que yo haga? A mí me ha impactado muchísimo la vida de este apóstol y me impacta el nivel de fe, el nivel de ministerio que dice la palabra que con su sombra Dios lo usaba para que sanara a muchos. También se nos dice y se menciona que él tenía un aguijón en la carne y que le había pedido a Dios 3 veces que lo sanara. Pero en el caso de Pablo, muchos de los teólogos coinciden en que Dios le permitió tener ese aguijón en su carne para que no se exaltase sobremanera, porque él había tenido revelaciones que ningún otro hombre ha tenido sobre la tierra y que no quería que cayera en el orgullo. Dios sabe de qué manera tratar con cada uno de sus hijos. Dios sabe cómo debe administrarnos estas cuestiones, como en el caso tan específico y tan especial de Pablo, ¿verdad? Pero vemos a un hombre lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios, lleno de revelación, lleno de coraje, lleno de ímpetu, lleno de amor, lleno de celo por el Señor, lleno de una transformación tan grande en su vida que solamente el Espíritu Santo pudo provocar en la vida de Pablo, porque yo veo que él se presenta delante de los líderes, delante de sus discípulos con un aplomo y con una integridad en su corazón, que, amados hermanos, si esa integridad no la tenemos para con Dios, no la vamos a tener para ningún otro hombre en la tierra. Y él se atreve a decir, sigan mi ejemplo. Yo les he dado ejemplo, sigan mi ejemplo. El ejemplo que Dios nos da a través de esta vida de Pablo, una vida totalmente rendida a la guía del Espíritu Santo, a hablar con poder, con ese poder en el que Dios operaba milagros, señales, prodigios, tan parecido también
a Jesucristo, que es nuestro modelo, al que nosotros tomamos como creyentes como modelo para crecer a ese nivel. Y yo le estaba diciendo a Alejandro, bueno, ¿cómo animar a los hermanos a seguir tal ejemplo? Si podríamos decir, no, pues yo no tengo el llamado a un apostolado, ni me voy a ir a un continente a evangelizar. No sabemos realmente qué planes tenga destinados para cada uno de nosotros, mis amados. No lo sabemos. Quizás sabiéndolos nos asombraría saber hasta dónde Dios pretende llevarnos a cada uno de nosotros. Pero todo esto que leemos, la integridad de un hombre que no codició, que no fraguó, que sufrió, que padeció, que lloró, que se desveló, que viajó, que tuvo que estar en diferentes persecuciones con diferente grupo de personas, que si con los judíos, que si con los gentiles, que cuidándose de las acechanzas de uno de los otros. Ya llegó un momento en que Pablo entendió, mi vida no vale nada para mí mismo. Mi vida la tengo para cumplir los propósitos que Dios quiere alcanzar en mí y a través de mí. Y yo les exhorto en esta noche, hermanos, a que podamos vivir una vida llenos del Espíritu. Tenemos nosotros la capacidad de comportarnos de una manera fría al Espíritu, con nuestra conducta desviada, a lo mejor caminos también torcidos que a veces podríamos estar tomando en nuestra vida como una decisión, minimizar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, apagar al Espíritu Santo, entristecerlo con nuestra conducta, con nuestra vida, o estar cada vez más en ese fuego y en ese fervor y en esa comunión tan íntima con el Espíritu Santo y con Dios para saber escuchar su voz, su consejo, su guía, para saber cuáles son los propósitos que Dios quiere que alcancemos, a qué personas vamos a tocar, a cuáles les vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Yo veo en las peticiones de oración de cada uno de los integrantes del grupo que nos estamos ocupando para reunirnos 3 veces por semana, la cantidad de familiares que aún no vienen a los pies de Cristo. Y creo que Dios nos está dando grandiosas oportunidades para que nosotros mismos nos asombremos. Yo les quiero platicar que yo misma me he asombrado y percibo de una manera sumamente clara cuando las cosas las hace Maris y cuando las hace el Espíritu Santo a través de Maris. Y cuando el Espíritu Santo las hace a través de mí, yo soy la primera en asombrar. La primera en saber que yo no tengo esa capacidad si no me viniera de parte de Dios, de parte de su Espíritu morando en mí, y que hay una unción que estuvo en Jesucristo, que es la misma que opera en nuestras vidas. Así es que, hermanos, esta noche yo me despido de ustedes haciendo toda esta mención de hechos de los apóstoles que nos compete en esta noche hablar precisamente del apóstol Pablo, enfocarnos en la labor tan trascendental, porque cuando el Espíritu Santo opera, la carne no tiene nada que ver. Nosotros trascendemos del ámbito terrenal a un ámbito y un nivel superior que es lo sobrenatural. Y esos hechos que nosotros hemos estado reconociendo, estudiando y compartiendo durante estos 20 capítulos son los hechos que se pueden volver a replicar en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a hacer una oración para despedirnos y te damos gracias, Padre, en esta hora por tu preciosa palabra. Te damos gracias porque hemos aprendido en la transformación que solamente tú pudiste operar y puedes operar en nuestro entorno, tan grandiosa que llenaste toda una ciudad
así como sabemos y hemos leído y escuchado testimonios de que estás trastornando ciudades o que trastornaste en diferentes épocas a través de diferentes avivamientos en hombres y mujeres llenos de tu espíritu. Te damos gracias porque hemos aprendido lo que es una exhortación bíblica con un mensaje claro, un mensaje profundo, asertivo, directivo, que solamente puede venir de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos hablar de parte tuya. Hemos aprendido también o recordado lo que es la cena del Señor, los elementos y como tú nos instas a través de tu palabra y a través del apóstol Pablo y a través de todos estos ejemplos bíblicos que hemos compartido en esta noche, de cómo esos corintios no estaban realmente dándole el valor que cada uno de los elementos de la cena merece. Te pedimos que nosotros podamos compartir ese tiempo de la cena del Señor dignamente y que nos des la capacidad de discernir tu palabra para que nuestra fe tenga un fundamento en que tú sigues siendo ese sanador que puede tocar nuestras vidas y que puede darnos la esperanza que solamente en ti podemos encontrar. Te damos gracias porque vemos también la vida de un líder que dirige a otros líderes y les habla de cómo él se ha comportado, porque ha tenido la capacidad de vivir trascendiendo lo terrenal hacia lo sobrenatural que solamente a través de la capacidad y los dones de tu Santo Espíritu podemos hacer. Llámanos a cada uno de nosotros, Señor. Creo que esta noche nos has retado, nos has puesto un nivel más alto del que cada uno de nosotros está caminando o ha logrado llegar y nos estás invitando a seguir ascendiendo a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles de profundidad con relación al conocimiento de tu palabra y con relación a tu Santo Espíritu. Y hoy, Espíritu Santo, te pedimos perdón. Perdónanos si no hemos sido lo suficientemente sensibles. Perdónanos si no nos hemos dado el tiempo para escucharte, porque hay veces que nuestro peor tropiezo es el activismo y el estar corriendo día con tantas agitaciones, responsabilidades y situaciones que nos distraen de lo más importante. Te pedimos perdón porque te hemos apagado, te hemos entristecido, porque no hemos estado siendo obedientes a lo que tú estás tratando de una manera personal en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos qué temas estás tratando con nosotros y queremos ponernos de acuerdo contigo, seguir tu guía, que tú resplandezcas a través de nuestra vida y que tú nos lleves a una operación sobrenatural a través de los dones que cada uno de nosotros hemos recibido de ti. Te damos gracias, despídenos en tu paz, despídenos en esta noche con tu palabra sellada en nuestro corazón y en nuestra mente y renueva cualquier concepto erróneo que pudiéramos tener como algo que nosotros estamos creyendo y que tú quieres corregir, como lo hace tu palabra. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, que tú les guardes en tu paz, que tu paz sobrepase todo entendimiento a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, y que cada uno de ellos también se dé el tiempo para sanar las heridas de su alma, para sanar su vida física y para poder servirte con todo su corazón. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche, hermanos, perdónenme, pero no voy a dar tiempo para ninguna pregunta. Ustedes la pueden buscar en sus Biblias a través del Espíritu Santo